Ahí llegó Jiménez. Bueno, entonces, ¿vieron la presentación? ¿Ya vieron el video y todo? Pues obviamente ustedes tienen que estar previos para eso, ¿no? Deberían haber visto el video y pues visto también los problemas. ¿Ya todos lo vieron? No, bueno, listo. Si no quieren hablar, pues entonces, pues la manita, la reacción de la manita si ya lo vieron, si no, pues el aplauso. Brian ya lo vio. ¿Nadie más? Dairo no lo ha visto. Haider tampoco lo ha visto. Complejo porque ya lo publiqué hace rato. Ya lleva 2 días y recuerden que la actividad se vence el sábado. Virginia y Nano ya lo vieron. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito del tema y vamos a tratar de mirar los ejemplos que les di, ¿sí? Para que pues puedan avanzar un poquito más. ¿Listo? Espérense, yo cuadro la presentación más o menos en donde es que... Listo. Todos logran ver la pantalla, ¿cierto? ¿No? ¿Ya todos ven la pantalla o no? Listo. No. Eric ya. Sí, ya. El que rayó la pantalla, hágame el favor. Sí. Gracias. ¿Saben qué? Soy tan rabón que puedo hacer terminar la reunión y listo, ya. Si voy a seguir con la pendejada de rayarme la pantalla. No sea loca, James. ¿Cómo va a hacer La eso? loca, ¿quién es la loca si están rayando la pantalla así? No, ¿quién es el de eso? Pero sean serios. Sí, epa, sean serios. Ah, como a mierda, mire. Vea. Ah, qué gono. Dele en el eliminar todo eso. Ya en borrar todo. Venga, ¿quién es el que hace esas bobadas? Bueno, gracias por borrar. También ahí estoy borrando. Bueno, listo. Recuerden que esto queda grabado, ¿no? Por si algo. Listo, bueno. Entonces vamos a ver lo que es la presentación. ¿Alcanzan a ver la diapositiva? Sí. Sí. Bien, voy a ponerla a reproducir toda para que sea más fácil de explicar, ¿cierto? Y no sea tan lento como en el video. Lo que pasa es esto, miren, ustedes tienen que entender que a partir de la anterior presentación que vimos, que James Joule, ¿se acuerdan? El que más o menos como que estructuró de una manera más coherente la termodinámica, dijo que en un sistema la forma de extraer energía es a través de calor, es decir, que le extraiga energía térmica al sistema, o que se haga un trabajo sobre el sistema, ¿cierto? Que el mismo sistema genere algo, que produzca algo. Entonces, el ejemplo es este émbolo. Si ustedes ven, el émbolo se está calentando por la flamita, ¿sí? Y pues obviamente al calentarse, igual que en la olla a presión, imagínense la olla a presión, ustedes le ponen agua, la tapan, ¿cierto? Y comienza a hervir, pero si no tiene el pito, si el pito no se puede levantar, ¿sí? Pues se comienza a acumular de presión hasta el momento en que explota, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente esto pasa como el pito, ¿sí? Lo mismo. Viene y coge y se calienta y el pito se levanta, el pito de la olla a presión, ¿no? Entonces,
si lo tienen en cuenta, hay un aumento en el volumen de la sustancia que está acá, ¿sí? Pero ¿por qué se da ese aumento? Pues porque hay una fuerza que levanta el émbolo, ¿sí? Esa fuerza que levanta el émbolo es producida por la presión interna de las moléculas, ¿sí? Comienzan como a liberarse y aumenta el espacio, pues obviamente necesita, digámoslo así, necesita liberarse. Y además que no va a ocupar el mismo volumen una forma en estado líquido que en estado gaseoso. En estado gaseoso obviamente se expande, ¿sí? Al momento que se le está dando temperatura, pues obviamente va a generar un cambio de fase, ¿cierto? En el tiempo. Ahora, ¿qué es el trabajo? ¿Se acuerdan el trabajo que lo vimos el año pasado? Que era un concepto que yo decía que movieran la mesa, mi mesa, desde ahí, desde la puerta de la bodega hasta, no sé, el mueble amarillo, ¿sí? ¿Cuántos caminos posibles hay? Entonces hay infinitos caminos posibles, ¿cierto? Se podrían ir por el camino en medio de las mesas, se podrían ir por encima de las mesas, se podrían ir, salir del salón, que yo les dije exageradamente, bajaban la escalera, iban y daban una vuelta por toda la cancha, ¿cierto? Se devolvían, volvían a entrar al salón y volvían y la ponían allá en el mueble amarillo, etcétera, etcétera. Pero el trabajo solo depende del punto inicial y el punto final, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues muy sencillo. Si ustedes lo tienen así, pues acá hay una variación de longitud, ¿sí? Esta variación de longitud pasó de un estado inicial, que sería este de acá, a un estado final, que es este de acá, ¿sí? Por ende, se hizo un trabajo a partir de la fuerza. ¿Y esta fuerza de dónde sale? Pues sale de esta presión de acá, ¿sí? Recuerden que esa presión es la que hace que la fuerza se presente, digámoslo así. ¿Listo? Y pues tiene que ver el punto inicial y el punto final, o sea, esa variación de altura de ese émbolo. Entonces, la fuerza que viene determinada por la presión en el área. ¿En cuál área? Pues el área del émbolo, ¿cierto? Yo no puedo dibujar por debajo del émbolo, pero sí puedo reconocer que es como esta cara, pero la inferior, en la que actúa esta presión de acá. Teniendo en cuenta eso, pues ya saben que el área es circular, o sea, pi r cuadrado, que ya dijimos acá, ¿cierto? Para eso yo saqué este dibujito de acá para que vieran que es como una variación de un cilindro, pues como es un cilindro ahí más pequeñito, y pues el cilindro es base por altura, o sea, delta de r al cuadrado por delta de, pi por r al cuadrado por delta de y, ¿sí? Y ese es el volumen, pues por eso aparece esto, ¿sí? Volumen de un cilindro. ¿Y por qué aparece el delta? Porque ahí también hay un delta de y, ¿sí? O sea que hay una altura final menos una altura inicial. Cada vez escribo mejor con esto. Me duele más la muñeca. Perlaza se volvió a salir. Bueno, ¿listo? Entonces, por eso es que ahora hay un volumen final, ¿cierto? Y un volumen inicial. Lo importante de esta diapositiva es esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es lo más importante de esta diapositiva. Ahora, sí podemos entrar a la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Técnicamente que la energía se conserva, ¿sí? Toda la energía se tiene que conservar, pero que, pues cuando hay un cambio termodinámico, es decir, cuando tenemos como una variación en la presión, una variación en el volumen, una variación en la temperatura, va a generar un cambio termodinámico, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente
cuando hay ingesta o ingreso de calor, pues tiene que haber un trabajo sobre él. Como yo les decía en el video, ustedes tienen que coger y técnicamente alimentarse para poder hacer un trabajo. Ustedes tienen que ingerir energía, ¿sí? Que es calor. ¿Se acuerdan que hablábamos de calor, calorías? Ustedes ingieren calorías y después hacen el trabajo. Y lo que les queda del trabajo, pues va a ser la variación de la energía interna, ¿sí? Recuerden que U es la variación de la energía interna. O sea que acá lo importante es que delta de U es igual al calor menos el trabajo. Eso es lo importante de ahí. Obviamente ustedes han tomado apuntes de todo esto y todas las presentaciones, porque pues yo creo que la próxima clase ya les voy a pedir que me manden lo del cuaderno, porque a ustedes les gusta que les califique el cuaderno, ¿no? Obviamente de ahí se salvan más de uno, como Jerry, que copia tanto. Ah, llore. Ah, llore usted porque usted era el que iba perdiendo por no hacerlo. Pero no perdí. Sí, de buenas. Bueno, Dice que bueno. entonces, sí, porque yo hubiera podido, si yo quiero lo hago perder y ya, ¿no? Pero no es el hecho porque entrego todo tan avispado. Pero es el hecho de que yo, si quiero, pues lo hago y ya. Este Dios muchacha, no entiendo. Sí, eso tan bobo. Bueno, miren, esta diapositiva es importante ¿por qué? Porque técnicamente nos presenta los tres procesos, los cuatro procesos, y nos incluye el proceso adiabático. Nosotros ya habíamos visto el proceso isobárico, isovolumétrico e isotérmico, cuando vimos la ley de los gases, ¿sí? Pero el proceso adiabático no. Técnicamente ese proceso adiabático, ¿sí? Es como cuando usted no desayuna. Usted tiene la energía del sueño, etcétera, pero usted no tiene nada en su estómago y comienza a, no sé, tal vez tiene 2 horas de educación física, ¿sí? Digamos que los ponen a voltear, 20 vueltas a la cancha, test de Cooper, enanos, bueno, los ponen a quemar todo eso. Como usted no tiene ingesta de calorías, ¿cierto? Usted no ha presentado, ¿cómo decirlos? Como de que usted no ha comido, ¿sí? Digámoslo así, pues usted tiene que gastar la energía interna, ¿sí? La que usted tiene propia de la última vez que comió. Pero un momentico. Bien, entonces, ahora, si usted lo tiene en cuenta, pues simplemente como no hay ingesta de Q, o sea, acá debería aparecer, acá en este lado, ¿sí? Debería aparecer la Q, que pues como es cero, no ha comido, pues simplemente la variación de la energía interna es el trabajo que usted ha hecho, todo el trabajo, digamos así, físico que usted hizo. En el proceso isobárico significa que haya presión constante. La mayoría de procesos son isobáricos, que tienen una presión constante y están a presión atmosférica. Y es la ecuación que habíamos visto en la primera diapositiva, la del trabajo. Trabajo es igual a presión por volumen final menos volumen inicial, ¿cierto? Es un proceso de expansión. Se me olvidó decir acá, en el proceso adiabático, pues obviamente a usted le da la pálida, ¿cierto? Usted come, no come y hace ejercicio y a usted le da la pálida y se le baja las defensas y todo eso y usted inmediatamente siente frío, etcétera, los que ya hace bueno, ya sobre exageran, digámoslo así, de los síntomas, pues obviamente se desmayan y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en un proceso isovolumétrico no hay trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay variación de ese volumen, así como se ve en, no sé, en el émbolo, ¿cierto? Que venía y aumentaba su volumen como tal,
Entonces acá, como no hay nada de eso, pues simplemente lo único que hace es aumentar calor, calor, calor. Es igual como cuando usted tiene la olla a presión, calienta agua y pues usted no le ve ninguna variación a la olla. Usted no ve que se inflama, ni que le salen bolas, ni nada de eso, sino simplemente la ve ahí hasta el punto en que ella estalla. En ese momento es que hace el trabajo. Y el proceso isotérmico, que obviamente es una temperatura constante, ¿cierto? Se parece mucho al de la ley de los gases ideales, ¿sí? La presión se manifiesta con el volumen a partir de una función inversamente proporcional. Recuerden que esta función de acá, esta que ven acá, se conoce como una función inversamente proporcional. Y cuando es así, ¿sí? Cuando va así, es directamente proporcional, o sea, que crece a medida que la otra crece. En cambio, la presión disminuye a medida que el volumen aumenta y la presión aumenta a medida que el volumen disminuye. Dentro de los ejemplos que he utilizado es el Transmilenio, ¿sí? Si ustedes ven el Transmilenio, pues entre más gente esté ahí, digamos 200, 300 personas, si están ahí en un Transmilenio, pues obviamente se van a sentir muy apretados. Pero si el volumen crece, digamos que viene el mismo bus atrás, pues obviamente la gente se va a pasar, viene desocupado, sale y usted ya no siente la misma presión. La segunda ley de la termodinámica lo que me dice es que hay procesos imposibles de hacer, ¿sí? Como por ejemplo, que el calor vaya de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Eso es un proceso que no puede ser, ¿sí? No se puede devolver, ¿sí? Como por ejemplo, el arrunchis, yo les decía, si ustedes hacen un arrunchis, el cuerpo caliente va a transferir energía térmica al cuerpo frío, no al revés, el cuerpo frío porque no puede bajar más la temperatura, ¿sí? Lo de las pelotas de baloncesto, las pelotas de hule, ¿cierto? Si usted tiene una pelota y usted la suelta, ¿sí? Desde cierta altura, pues ella comienza a rebotar. Sin embargo, en el momento que usted... que es que hay alguien en el chat. En el momento que usted quiere que la pelota comience a rebotar, a partir de dejarla en el suelo y que absorba energía térmica, porque técnicamente la energía térmica, la fricción contra el piso, es la que hace detener el balón y la fricción con el aire, obviamente. Usted a partir de la fricción única de la pelota, estando en estado de reposo, no va a generar nada, ¿cierto? No va a generar que la pelota salte de un momento a otro, a menos de que tenga un ánima en la casa, pero de ahí para allá no creo que pase. ¿Listo? Y lo otro con el péndulo también, que decía que pues obviamente con la fricción del aire, ¿cierto? Las partículas del aire con las moléculas o partículas del péndulo son las que hacen detenerlo. Pero si el péndulo está quieto, pues obviamente la fricción con el aire no va a generar que el péndulo comience a moverse. Ahora, ¿en dónde se aplica la segunda ley? La primera aplicación de la segunda ley es en las máquinas térmicas. Y todas las máquinas térmicas simplemente transforman la energía térmica en una energía diferente, en una energía mecánica usualmente, ¿sí? Como por ejemplo la locomotora o el motor de combustión, que nosotros lo vemos ahí en el GIF, ¿sí? Simplemente las máquinas térmicas, uy, Perlaza, pero sí está. Simplemente las máquinas térmicas, eso no es una runchis, ay, tampoco. Las máquinas térmicas hacen eficientemente ese trabajo, ¿sí? Convertir el calor o la energía térmica en energía diferente, ¿sí? Ahora, yo en el video expliqué cómo se daba este proceso de acá, pues entonces si lo quieren ver por ahí. Pero lo importante es que el trabajo que se realiza a partir de la máquina térmica está determinado por QC, que significa el calor, bueno, técnicamente el calor caliente, es decir, el calor de entrada, ¿sí? Esto es de entrada. Y QF,
que va a ser el calor de salida, ¿sí? Lo que quiere decir es un QF es el calor a una fuente fría, ¿sí? Es decir, como por ejemplo, en este caso, cuando pasa de aquí a la rueda, ¿sí? Esta rueda no va a tener la misma temperatura que el horno de acá. Pues obviamente va a estar caliente porque pues hay interacción térmica, pero no va a estar a la misma temperatura. Como yo les decía, ustedes pueden calentar agua en una olla, ¿cierto? Pueden meter la mano y pues obviamente la temperatura del agua mientras se está calentando no es la misma que si ustedes metieran la mano al fogón. Obviamente hay diferencias, ¿cierto? Entonces acá es de salida. De igual manera, si se acaba el tiempo, de una vez les voy diciendo, vuelven a entrar con el mismo link. Ahora, lo otro es la eficiencia térmica. ¿Qué quiere decir la eficiencia térmica? Así como ustedes, cuando alguien es eficiente, ¿sí? Pues obviamente tiene un porcentaje de error menor. Sin embargo, o sea, lo que dice la eficiencia es cuánta energía se absorbe, ¿sí? Cuánta energía se absorbe para transformarla en el otro. Por ende, por ejemplo, los motores de un automóvil, usualmente la eficiencia es de un 20%, o sea, la energía total que se da de la gasolina, la combustión, etcétera, 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 solamente es un 20% de la energía total que tiene al quemar esa gasolina, ¿sí? No es que el 100% de la energía sea utilizada en hacer mover el automóvil, sino solamente un 20%. Y pues de acá, lo único es que la eficiencia es igual a 1 menos el cociente entre el calor de salida, es decir, el calor que produce, la energía que produce la máquina térmica, sobre el calor de entrada, que es el calor que produce, digamos así, que absorbe la máquina, de donde absorbe calor la máquina. Entonces, digámoslo, otro ejemplo, una máquina térmica también puede ser, yo creo que muchos tienen calentador eléctrico en las casas. Si ustedes lo han destapado, porque pues, usualmente se daña rápidamente o fácilmente, si ustedes lo han destapado, eso tiene unas resistencias, eso tiene unos alambres ahí como enredados y esos alambres lo que hacen es absorber energía eléctrica y comienzan a calentarse, ¿sí? A recalentarse, como cuando usted le mete, no sé si le han metido el tenedor al enchufe eléctrico. Lo mismo. O han visto esos ejercicios de que le cogen alta tensión a una llave ¿cómo se llama? Una llave expansiva y la derriten. Lo mismo pasa en eso, pues simplemente a medida que pasan los electrones en el conductor, en el metal, pues obviamente hay más fricción y choca con las partículas y los electrones que hay en el metal y comienza a haber fricción y la fricción genera calor, ¿sí? Por ende, pues si usted toca la resistencia, pues obviamente se va a quemar y si usted toca el agua, pues obviamente va a tener una temperatura un poco menor. ¿Listo? Entonces vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Viene y dice, si un sistema se encuentra inicialmente en 2,6 por 10 a la 5 pascales, que técnicamente sería la presión, ¿cierto? Porque pascal es unidad de presión, con un volumen de 4 por 10 a la menos 4, recuerden utilizar la notación científica, si ustedes la utilizan les va a dar esto, recibe 6.500 joules de energía térmica y pasa a un volumen de 7,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que lo mismo, la conversión sería esta. Calcule la variación de energía interna del sistema. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar el trabajo que se hizo en el sistema. Es decir, el trabajo que se hizo de aumentar el volumen desde 4 por 10 a la menos 4 hasta 7 por 10 a la menos 3. Y se hace con esta ecuación.
Simplemente tenemos que sacar los datos, pues obviamente la presión 2,6, el volumen inicial 4 por 10 a la menos 4, el calor que ingresa, el volumen final, y me preguntan la variación de energía interna. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente multiplicar, pues en la calculadora. Ustedes cogen y, qué pena, ustedes cogen y lo ponen así nada más, 2,6 por 10 a la 5, cierran el paréntesis, abren otro paréntesis, abren el segundo paréntesis para que no se confunda con el otro término, 7,5 por 10 a la menos 3, menos, abren el otro paréntesis, 4 por 10 a la menos 4, cierran el paréntesis y cierran el último paréntesis que sería este de acá. Y eso les da 1846. Para los que no lo han hecho, pues bacano que lo hicieran. Ahora, la variación de energía interna, como ya lo vimos en la primera ley, es simplemente la variación entre el calor y el trabajo, es decir, restarle al calor el trabajo que se hizo. Y eso da 4.654 joules. ¿Sí? Ahora viene y dice que ¿qué volumen se obtiene si esa variación de energía fuera de 2.500 joules? O sea, ya se complica un poquito más el este. Entonces tenemos que sacar de nuevo los datos y poder utilizar los que nos quedan, ¿cierto? Obviamente el proceso sigue siendo isobárico, o sea, la presión es constante. El volumen inicial sigue siendo el mismo. Simplemente cambiamos que la variación de energía es de 2.000 joules. O sea, tenemos que ir de para atrás, ¿sí? Tenemos el calor, que va a ser el mismo, y vamos a hallar el volumen final. Entonces, la variación de energía es esa ecuación de Q menos W. Pues simple. Pasa al otro lado, ¿cierto? Este menos W pasa al otro lado positivo y este que está positivo pasa al otro lado negativo. Hago la resta y eso me da 4.500 joules. Ahora, con 4.500 joules de trabajo que los voy a meter acá, ¿sí? Tengo que mirar cómo despejar BF. Entonces, lo primero es esta P. Esta P que está multiplicando tiene que pasar al otro lado a dividir. Y ya este paréntesis no es necesario porque se hacía necesario para multiplicar P por lo que estaba adentro. Simplemente esto que está negativo pasa al otro lado positivo. Y reemplazo los datos, ¿sí? Es muy sencillo. Ahí lo reemplacé doble vez, pero vale culo. Ahora, eso da 0,177 metros cúbicos. ¿Listo? ¿Por ahí están entendiendo? ¿Sí o no? ¿O perdidos? ¿No? ¿Bien? ¿No hay preguntas? Más o menos. ¿No? ¿Camila? Más o menos. Pero porque también el internet está re lento. No me sale el chat. ¿Hasta ahí más o menos o no? Por lo menos pongan una mano o algo si han entendido o no. Que es como difícil ahí adivinarles. Desde acá, ¿no? Por lo menos en el salón les veía si estaban con la cara de susto o no. ¿No? ¿Nadie? Nicolás. Vea el chat, profe. Es que no me sale. Pues bueno, ahí la mayoría está diciendo que no entendemos. No es lo mismo sin usted, profe. O sea, ¿no han visto la presentación? No, No. Profe, yo ya vi el video y que ella se estaba intentando hacer los ejercicios y no pude hacer el primero, profe, porque es que en un sistema cilíndrico y hay radio de altura y en los videos yo, entonces me compliqué y estaba esperando a que usted diera la clase. Donde los estos, ahí alcanzaron a ver la presentación, ahí no alcanzan a ver la pantalla. sí, Pero James, Ah, en el bueno, en el taller que hizo ahorita, ahí usted puso que 2.000 joules y eran 2.500. Ajá, sí, eran 2.500. ¿en dónde? ¿En dónde?
Ah, en el ejemplo. Sí. Cuando usted iba a hacer como que el segundo procedimiento, profe. Ah, no, sí, yo dije 2000 joules. Y eran Pero creo, 2500. Ah, sí, sí, sí. Se me fue un dato ahí. Pero igual, pues cambien Ujú. el del ejercicio. Sí, no se pongan, tampoco es que uno sea infalible. Bueno, quedan 5 minuticos, entonces vamos a tratar de mirar. O sea, miren el video antes de llegar, porque es que si no miran el video, pues como que es tiempo perdido para ustedes y tiempo perdido para mí. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque si no, pues yo no estoy haciendo nada. O sea, ustedes vienen y llegan y vienen y me dicen que no lo saben. Entonces, James, miren. pero es que en Ah, bueno, en el primer punto del taller, en serio que no lo entiendo, ¿no? bueno, miren. Dice, en un sistema térmico se encierran 3 kilogramos de agua, ¿cierto? Entonces la masa es 3 kilogramos. ¿Está ahí bien? A 2 por 10 a las 5 pascales. Esta será la Presión. presión. Listo. Encerrados en un émbolo cilíndrico de radio 0,2 metros. O sea, este radio, ¿sí? Sí. Es para poder hallar el área, Ah, ¿sí? Porque ahí dice un émbolo cilíndrico, igual allá. Entonces, ¿el área qué es? Pi radio cuadrado. Espera que se me movió esto acá. Espera. Pi radio cuadrado. ¿Sí? Allá tiene el área. Y la altura es de 0,35. Entonces, la altura inicial, H1, es igual a 0,35. Obviamente me dicen agua, ¿cierto? Entonces debe tener en cuenta el agua. Y dice, luego se evaporan y aumenta la altura a 0,8 metros. Entonces, altura 2, 0,8. Uy, no alcanza a hacer el 8 bien, pero pues ahí ustedes entenderán. ¿Cuál será la variación de energía interna del sistema al hacer este procedimiento? Entonces, lo que tiene que hacer es primero, ya tiene la base, ¿cierto? Del radio 0,2. Tiene que hallar el área y después el volumen es base por altura. Entonces, pi r cuadrado h por h1. ¿Sí? Cuando tiene eso, ya le da el volumen 1. ¿Sí? El volumen 1 es pi r cuadrado h. H1, ¿cierto? Entonces, ese sería el inicial. Ahora, ¿el final con qué sería? Pues con H2, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder hallar el trabajo. El trabajo ahí es igual a presión, ¿cierto? Por la variación de volumen. Volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? Que es una de las variables que necesita para la variación de energía. Ahora necesita hallar el calor. ¿Y cómo halla el calor? Pues como acá les dicen que se vaporizó, se evapora, ¿cierto? ¿Qué calor debe utilizar cuando se evapora una sustancia? el específico. Ah, no, el latente. El latente. Entonces usted tiene que coger los 3 kilogramos, ¿cierto? Por el calor latente, que es L, ¿cierto? Y así haya el calor. ¿Sí? El calor es masa por el calor latente y eso ustedes tienen una tablita que yo les di en una diapositiva pasada. Ya tiene el trabajo y ya tiene el calor, ¿sí?
por lo tanto ya tiene la variación de energía interna que es delta de U, que es igual a la resta de Q menos W. ¿Listo, Jerry? ¿Ahí bien? O sea que, bueno, lo último que hizo, esa sería la ecuación para... Exacto, esta ya es la final, pero usted tiene que hallar ambos elementos, Sí, ¿sí? Usted tiene que hallar primero el trabajo con la variación de volumen y Sí. después el calor con el calor de vaporización, el calor latente de vaporización del agua, ¿sí? listo. Y